Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Michael Cohen se ha declarado culpable de haber mentido ante el Congreso de Estados Unidos durante la investigación de la trama rusa. El exabogado de Donald Trump se presentó sorpresivamente en una corte federal de Manhattan para admitir su implicación en los planes de negocio para la construcción de una torre Trump en Moscú durante la campaña presidencial. Antes de partir hacia Argentina, donde va a asistir a la cumbre del G20 mañana, el presidente Donald Trump ofreció declaraciones a la prensa. Ha calificado a Cohen como un hombre débil y una persona no muy inteligente en Nueva York. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro, buenas tardes. Hola Carlos, Ruth, televidentes del canal de las Américas. Se ha abierto un nuevo capítulo dentro de la denominada trama rusa, luego de la explosiva admisión de culpabilidad de Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, declaración que tuvo lugar al tribunal que tienen ustedes detrás de mí. El consejero especial Robert Mueller, a cargo de toda esta investigación, acusa a Cohen de haber entregado 3 falsos testimonios al Comité de Inteligencia del Senado de la Unión Americana. El primero de ellos sobre el momento cuando se prevía poner fin al proyecto de construcción de una torre Trump en Moscú. El segundo falso testimonio sobre las conversaciones que él, Cohen, tuvo con el que era su jefe, el actual titular del despacho Oval, y el tercer testimonio falso sobre la respuesta de Rusia a estas negociaciones. Esta explosiva admisión de culpabilidad sorprendió al presidente minutos antes de abordar el Air Force One con destino a la Argentina, donde se espera que participe en la cumbre del G20. Esta fue la forma como reaccionó Trump. Michael Cohen lo que está haciendo es que él fue condenado. Habrá que ponerlo en términos legales, pero él fue condenado y le dieron una sentencia bastante larga por cosas que no estaban relacionadas con la organización Trump. Cosas que tenían que ver con hipotecas y con mentirle al servicio de rentas públicas. Cosas diferentes, no sé exactamente, pero él fue condenado por estas cosas que no tenían que ver con nosotros. Le dieron una sentencia de cárcel bastante larga y él es una persona débil. Y por ser débil, contrariamente a otras personas que ven, él es una persona débil y lo que está tratando de hacer es obtener una sentencia reducida. Está mintiendo sobre un proyecto del cual todo el mundo sabía. Fuimos abiertos al respecto. Estábamos pensando en construir un edificio. De alguna forma creo que es una opción, no sé exactamente cómo se llama, pero yo decidí finalmente no hacerlo. Y no hubiera habido nada malo si lo hiciera. Ese era mi negocio. Entonces él está mintiendo simplemente para obtener una sentencia reducida. En el año 2016, Trump aseguró que no tenía ningún tipo de interés económico en Rusia. A la luz de la declaración de culpabilidad del que era su abogado Michael Cohen, esas declaraciones, por supuesto, quedan en entredicho. De hecho, es la primera vez que los negocios privados de Trump son mencionados abiertamente ante un tribunal, ante la justicia, como parte de la investigación del consejero especial Robert Mueller sobre los posibles contactos y colusión de la campaña presidencial de Trump y su relación con Rusia. Por esta razón hemos buscado el concepto de un abogado para tratar de entender en particular cuál es el impacto directo que tiene esta admisión de culpabilidad sobre todo el conjunto de la investigación de la denominada trama rusa. Naturalmente hace Trump pelear, dar un contrapuño, pero todo el mundo sabe que hacen como unos 6 meses, 7, 8, 9 meses atrás, dijo que era un hombre honesto, buena persona, era abogado de él por 10 años, pregúntale a él sabe lo que está sucediendo, ahora quiere denunciar lo que ha dicho, los juramentos, la culpabilidad y la declaración de culpabilidad bajo juramento en frente de 2 jueces federales, pero esta vez con Mueller, que quiere decir que el enlace se le están poniendo bastante apretado la soga que tiene el señor Trump.
varios son los interrogantes que abre desde ahora esta admisión de culpabilidad por parte de Michael Cohen. Sin embargo, una de las más apremiantes tiene que ver con tratar de saber si Cohen contradice o no las respuestas escritas que Trump entregó recientemente al consejero especial Robert Mueller a propósito de las dudas alrededor de toda la investigación de la trama rusa y en particular las relacionadas con los negocios que se asume Trump ha tenido con Rusia. En caso de que la versión de Cohen sea corroborada, esto también podría llegar a significar a futuro que el propio presidente Trump incurrió en falsedad de testimonio. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Estrictas medidas de seguridad en Argentina por la cumbre del G20. Más de 20.000 agentes van a ser los responsables de mantener el orden durante este encuentro que va a reunir a los mandatarios de las principales potencias del mundo. Falta un día para el inicio de esta cumbre y varias organizaciones siguen protestando en la ciudad de Buenos Aires. Exigen a los líderes mundiales tomar medidas para hacer frente a varios problemas como la pobreza y la desigualdad. Las calles de la denominada Ciudad de la Furia, Buenos Aires, amanecieron con agentes por doquier. El gobierno de Argentina ordenó el despliegue de 24.000 policías y cerró el tránsito peatonal en varias zonas por la llegada de los líderes mundiales que asistirán a la cumbre del G20. Otros 2.000 agentes de delegaciones extranjeras se sumarán durante la reunión a la que asisten este viernes y sábado algunos presidentes como Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Por segundo día consecutivo, la capital fue escenario de manifestaciones. Diversos movimientos sociales del país, junto a fuerzas políticas de oposición, exigen a los líderes del G20 respuestas a problemáticas como la pobreza y la desigualdad. Las marchas se desarrollaron en el centro de la capital bajo estrictas medidas de seguridad. Algunos de los manifestantes cuestionaron la cumbre. De estos sectores imperialistas, capitalistas de nuestro país, no traen otra cosa más que desidia y hambre. No vienen a traer nada concreto, no solucionan el tema ambiental, no solucionan absolutamente nada. Lo único que están haciendo para nuestra América es llevarse nuestras riquezas naturales. Otros ven de forma positiva la reunión. Me parece que es interesante de que se pueda llevar a cabo en este país. Solo esperamos de que no hayan disturbios. Esta será la 10ª cumbre que se realice del G20 en medio de un clima de tensión político. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el cambio climático y el reciente incidente entre Rusia y Ucrania son algunos de los ingredientes que agudizan las relaciones de varios de los países pertenecientes al selecto grupo. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha difundido este jueves un mensaje de video a través de las redes sociales sobre la cumbre del G20 que va a comenzar mañana en Buenos Aires. Macri se ha mostrado bastante positivo en transmitirle una buena impresión a los líderes de las principales potencias del mundo. Acá estamos por empezar esta maratón que va a durar casi 4 días, recibiendo a los líderes más importantes del mundo, todos juntos a la misma vez, en el mismo lugar, algo que nunca pasó en nuestro país. Y esperamos que se lleven una buena impresión, que les abra aún más interés por participar junto a nosotros en este proceso de crecimiento. Y arrancamos dentro de unos instantes con el primer ministro de Singapur, después con los líderes de la Unión Europea, después Macron, mañana a las 7 de la mañana con Trump, Merkel, y ahí arranca el G20. Y ahí tendremos varias reuniones bilaterales durante el G20 y terminaremos con Japón, Rusia, y el último será Xi Jinping de China. Vamos todos juntos. Último minuto. NTN 24. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la cancelación de la reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del G20 en Argentina. El encuentro estaba previsto para este sábado al mediodía. La cancelación es la respuesta de Washington a las detenciones de 3 buques ucranianos por parte de Moscú en el Mar Negro. Trump escribió en su cuenta de Twitter: dado el hecho de que los buques y los marineros no han sido devueltos a Ucrania por Rusia, he decidido que lo mejor para todas las partes es que cancele la reunión prevista en Argentina con el presidente Vladimir Putin. Información que se ha conocido hace instantes.
seguimos hablando del G20. Poco a poco comienzan a llegar a la Argentina los diferentes jefes de Estado para esta crucial cumbre. Durante la jornada de este jueves arribó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Su agenda en la cumbre del G20 estará marcada por el nuevo acuerdo comercial con los gobiernos de Estados Unidos y de México. Otro de los jefes de Estado sobre quienes estarán todos los focos en esta reunión es Recep Tayyip Erdogan. El presidente de Turquía ha llegado a Buenos Aires en medio de una alta expectativa mundial por lo que pueda suceder en torno al caso del asesinado periodista Jamal Khashoggi. Durante la cumbre podría llevarse a cabo un encuentro de Erdogan con el príncipe saudí. En suelo argentino también se encuentra el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. El jefe de Estado fue recibido en el aeropuerto de Ezeiza por parte de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha arribado a la capital argentina sobre las 8:30 de la mañana, hora local. El jefe de gobierno va a sostener una reunión con Mauricio Macri en horas de la tarde. Y el presidente Mauricio Macri se va a reunir con al menos 10 líderes mundiales durante la cumbre del G20. Vamos a revisar cuándo serán algunos de estos encuentros, los más relevantes del mandatario argentino. Vamos a comenzar el viernes, que se dará una jornada que inicia con una reunión en la Casa Rosada. Estará el presidente Donald Trump, con quien Macri va a mantener un desayuno de trabajo. Posteriormente, el mandatario sostendrá un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel. Se tiene programado que se reúnan en el despacho presidencial junto a funcionarios de ambos países. El día sábado, Macri se va a reunir con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Esa misma tarde va a tener un encuentro con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en el Centro Cultural Kirchner, y más tarde sus equipos van a firmar un tratado de inversión entre ambos países. La última cita del día será con el presidente Vladimir Putin, con quien se va a reunir y va a ofrecer una rueda de prensa. Y el domingo, ya culminada la cumbre, se da el último día de encuentros. Macri y su esposa darán la bienvenida al presidente de China, Xi Jinping, en un evento que tendrá lugar en la residencia de Los Olivos. La agenda cerrará con un almuerzo en honor al mandatario asiático y la primera dama china, en ocasión en que los jefes de Estado harán un brindis y van a pronunciar unas palabras según la agenda oficial que ha dado a conocer la presidencia. Problemas sanitarios y de hacinamiento enfrentan los 6.000 migrantes centroamericanos que ocupan el albergue Benito Juárez en Tijuana. Las autoridades permanecen en alerta ante la posible aparición de epidemias mientras adelantan campañas de vacunación dentro del refugio. El alcalde de Tijuana ha pedido la intervención de la ONU alegando que no recibe apoyo del gobierno federal mexicano. Según cifras oficiales, el costo diario para mantener el albergue es de unos $25.000. No, aquí estamos un poco atribulados porque aquí no se puede pasar al otro lado, está un poco cabrón. Las esperanzas de llegar a Estados Unidos se reducen. Mientras definen su situación migratoria, permanecen en el refugio Benito Juárez de Tijuana. Estamos muy llenos, hay mucha gente que tiene que dormir en la calle porque el albergue está muy lleno. A las dificultades que supone migrar y caminar por más de un mes, ahora se suman las condiciones de hacinamiento en el refugio. Sí, pasa. ¿La mano? Pues aquí cuando nos levantamos doblamos lo que son las cameras para que no se nos paren y ya en la tarde ponemos cameras limpias. Como esta migrante hondureña conviven miles. La verdad muy mal. ¿Te preocupa? Bastante porque cuando llevamos los niños es horrible ahí, demasiado sucio. Por eso tratamos de limpiar aquí. Los campamentos están instalados cerca de avenidas transitadas y los baños portátiles fueron ubicados cerca de las reservas de agua. Hecho que empieza a preocupar a las autoridades y a los caminantes, pues existe una gran probabilidad de que se presente una crisis de salud. Lo que más nos preocupa es el hacinamiento y tenemos que mejorar esas condiciones porque es donde se pueden venir problemas de salud como intoxicaciones alimentarias, contaminación de los alimentos
Entonces, ese es nuestro principal problema. Las autoridades sanitarias hacen un barrido del lugar y aseguran ya hay brotes de tuberculosis, influenza, infecciones respiratorias y piojos. Para evitar que se propaguen, fueron instaladas tiendas de campaña para brindar atención médica y adelantar una campaña de vacunación. Tenemos esquemas de vacunación, en eso estamos ahorita. Vamos a vacunar a toda la población infantil que está aquí en el albergue. La Marina Mexicana es la encargada de preparar las 2 raciones de comida para los migrantes. Según datos entregados por ellos, son 8.000 platos los que se reparten y 5 toneladas de basura las que se recogen diariamente. Las autoridades mexicanas han deportado ya cerca de 100 migrantes centroamericanos que participaron en los disturbios del pasado domingo cuando intentaron cruzar de manera ilegal la valla fronteriza. La Policía Federal ha dispuesto de transporte para el regreso a Honduras de este grupo de personas. Otros 105 miembros de la caravana migrante se decidieron por el retorno voluntario. El caso Ayotzinapa podría tener un giro inesperado. En el informe que entregó este miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, validó parte de la verdad histórica emitida por la Procuraduría General sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ocurrida en septiembre del 2014. La CNDH ha asegurado que el basurero del municipio de Cocula, ahí sí hubo un incendio y se hallaron restos óseos de al menos 19 personas que serán analizadas para saber si corresponden o no a los estudiantes. El representante de la comisión, Luis Raúl González, aseguró que este es uno de los casos más difíciles a los que se ha enfrentado y que lamenta que por declaraciones sesgadas se haya generado incertidumbre y se haya faltado la verdad. El informe apoya la versión entregada por la Fiscalía el 27 de enero de 2015, en la que se estableció la verdad histórica, que sostiene que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en este basurero. Expertos y organismos de la CIDH lo rechazaron. Al formulario. Y Andrés Manuel López Obrador le pone la lupa a este caso, el de Ayotzinapa. El próximo lunes y 2 días después de asumir la presidencia de México va a firmar un decreto en el que todas las instancias gubernamentales contribuyan al esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que ocurrió en el 2014. López Obrador acepta las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este caso, el caso de Iguala, y va a anunciar el mecanismo para buscar la verdad de lo ocurrido. Y en este momento justamente... El Senado de Estados Unidos aprobó anoche una ley conocida como NICA Act, que busca sancionar al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo por las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Además, el presidente Donald Trump ha firmado esta semana una orden ejecutiva que declara al gobierno nicaragüense como una amenaza para la seguridad nacional de la Unión Americana. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte hasta ahora. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Washington, como decís, bajo el gobierno de Donald Trump, tanto republicanos como demócratas se han puesto de acuerdo en ese Senado para aprobar la ley de sanciones orientada a sancionar esos crímenes, abusos de poder en Nicaragua. De esta forma concluye posiblemente el proceso más largo del Senado. Esta ley de sanciones está compuesta por 2 proyectos legislativos. El primero es el presentado ya hace tiempo por la congresista Ileana Ros-Lehtinen. Ese fue presentado y aprobado el pasado año, en 2017, en el mes de octubre, en el Congreso. Más tarde, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado fusionó ese proyecto con el del congresista Bob Menéndez, un proyecto otro de derechos humanos y también anticorrupción en Nicaragua. Y lo que hace la ley es bien sencillo. Dice que los Estados Unidos va a estar en contra de cualquier préstamo internacional para el gobierno de Daniel Ortega. O sea, Ortega depende en muchos fondos internacionales del Banco Mundial, del Foro Internacional Financiero, todos esos. Él no va a tener el apoyo de los Estados Unidos. Los otros países saben que vamos a votar no. Por ley tenemos que votar no y ellos no van a darle esos préstamos. Así que es un golpe financiero bien dramático para el régimen de Ortega. No va a perjudicar al pueblo de Nicaragua, solamente perjudica el régimen. Ahora este proyecto de ley está a punto de convertirse finalmente en ley tras su aprobación en el Senado. Ahora tendrá que regresar a ese Congreso
pero eso sí, con nuevas enmiendas que han introducido los senadores. Tras la aprobación en el Congreso, que se espera que este trámite pues concluya sin ningún problema, llegará finalmente a manos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para su firma, todo ello en un plazo máximo de 10 días. Desde Washington, este es el reporte para NTN 24. Muchísimas gracias, Carolina. Así hacemos la primera pausa aquí en el informativo y al volver, Evo Morales, el presidente de Bolivia, busca su cuarta reelección. Ya se ha inscrito. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En Ecuador, Lenín Moreno toma distancia de su vicepresidenta, Alejandra Vicuña. Se encuentra en medio de un escándalo que ha sido desatado después de que uno de sus ex asesores, Ángel Polibio Sagnay, la acusara de haberle solicitado depósitos constantes en su cuenta personal para mantenerse en el cargo, cuando ella aún ejercía como asambleísta por el partido Alianza País. Se trata de una práctica conocida como diezmo y por la cual varios asambleístas han sido cesados ya de sus cargos. El presidente ecuatoriano asegura que no pretende actuar como juez y que hay que dejar que la justicia independiente haga su trabajo. Vicuña, por su parte, ha señalado que va a presentar una demanda ante la Fiscalía en contra de su ex asesor y sus cooperantes. Les agradeceríamos mucho que salgan de Ecuador. En Brasil cae otra importante figura política en medio de la ofensiva judicial contra la corrupción. El gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pezao, fue arrestado, acusado de recibir sobornos y en el marco del caso Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia del gigante suramericano y que ha destapado gigantescos desvíos de recursos de la estatal Petrobras. Pezao es acusado de haber participado en la red de corrupción montada por su antecesor y aliado político Sergio Cabral, quien también se encuentra ahora mismo en prisión. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, se reunió con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante su encuentro en Río de Janeiro han discutido temas de seguridad regional, así como el fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos. Bolsonaro asumirá el cargo a partir del 1 de enero del próximo año. Contra viento y marea y desconociendo los resultados de un referendo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, inscribió oficialmente su candidatura a la reelección para los comicios de 2019. Morales, junto con su fórmula vicepresidencial, Álvaro García Linera, asistió al Tribunal Supremo Electoral acompañado de cientos de seguidores y algunos miembros del actual gabinete. La dupla del Movimiento al Socialismo, el partido político que le encabeza, se presenta por cuarta vez a un proceso electoral y pese a los resultados de la consulta del año 2016 en febrero, en la que los bolivianos dijeron no a una nueva postulación de Morales. El Tribunal Constitucional, sin embargo, le dio vía libre en un fallo que fue emitido el año pasado. Las elecciones primarias están fijadas para el 27 de enero de 2019. Estamos acá para registrar nuestra participación en las elecciones primarias. Estamos convencidos con esa militancia, con ese pueblo que ha decidido seguir cambiando Bolivia mediante una revolución democrática y cultural, que el 27 de enero del próximo año, casi segurísimo, será una paliza a la derecha. Líderes de la oposición en Venezuela piden nuevamente a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU que visite el país. Ellos insisten en que Michelle Bachelet debe conocer de cerca la crisis de los venezolanos. Lo había dicho el presidente Maduro, la oposición dice que no debe ser bajo sus condiciones. En la sede del organismo en Caracas está Oliver Fernández y tiene el reporte. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Algunos excarcelados también se acercaron hasta acá, hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, para pedir a la alta comisionada para los derechos humanos de esta organización que visite a Venezuela. Alexander Tirado, quien por cierto estuvo más de 4 años preso solo por utilizar un megáfono en una protesta, contó que sus genitales fueron quemados y también contó la manera como fue torturado mientras estaba en la cárcel. Veamos. Recordarle aquí a los venezolanos y decirle también a la señora Michelle Bachelet que mi genital fue quemado estando en prisión por amar a mi país, por querer a Venezuela. La violación o la tortura que más recuerdo es el hambre.
Yo tenía hambre todos los días. Yo tenía hambre en la mañana, tenía hambre en la tarde, tenía hambre en la noche. Llegué a pesar menos de 55 kilos. Eso no te deja a ti en paz. No es que me negaban la comida. Yo recibía comida en muy pocas cantidades. Nada más lo mínimo necesario para poderme mantener con vida y seguir en ese sistema. Lilian Tintori por 8ª semana consecutiva se ha acercado hasta acá, hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas, para exigir la presencia de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Ha dicho que las distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos deben conocer cuál será la agenda una vez que llegue a Venezuela, porque ellos también pretenden participar. No hay duda que si ella viene, es mentira que le van a hacer una agenda secreta, especializada, donde solamente va a haber un hospital del gobierno. Eso es imposible. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como activistas? Presionando para que nos den el día, la hora en que llega la alta comisionada y su equipo técnico. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer esa agenda y nosotros tenemos que ser parte de esa agenda. El abogado Omar Moratosta, quien defiende al general Baduel, quien se encuentra recluido en la cárcel denominada La Tumba, también esgrimió las razones por las que debe estar en Venezuela Michelle Bachelet. Veamos. Todo es blanco, hay temperaturas gélidas, es muy pequeño, la luz prendida a las 24 horas del día, pues hace que las personas vayan perdiendo su capacidad sensorial y esto ataca la psiquis de todos los detenidos, buscando, por supuesto, como lo digo, una forma de tortura pasiva en donde no los tocan, pero la lesión es en su mente, es en su entorno y esto tiene que acabar. Un total de 398 personas se encuentran tras las rejas en Venezuela por razones políticas. Para las distintas organizaciones no gubernamentales es necesario que Michelle Bachelet visite cada una de las cárceles donde se encuentran recluidas. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Oliver por ese reporte desde Venezuela. Hay polémica en Chile tras la aprobación del presupuesto de la Nación para el 2019. Parlamentarios han dejado sin financiamiento los gastos reservados de la policía. Desde el Senado respaldaron una partida de solo $1 para esa institución. Ellos rechazan los casos de corrupción que han sido detectados al interior del organismo. Juan Pablo Monsalve en Santiago tiene el reporte. Juan. Hola, ¿qué tal televidentes de NTN 24? Pues sin duda en Chile se ha generado esta controversia debido a que la comisión mixta donde se trabajó el presupuesto de 2019 no llegara a un acuerdo sobre el valor exacto o la cifra que se debería destinar para el financiamiento de los gastos reservados de Carabineros. Todo esto en medio de los escándalos de corrupción que salpican a esta institución. Vale la pena destacar que entre la discusión se debatía el documento aprobado por el Senado donde se decía que efectivamente se dejara solo $1 como el presupuesto de la partida para estos gastos reservados. Una situación que ha generado pues toda una tensión entre oficialismo y oposición en territorio chileno. Vamos a revisar lo que dijo el diputado Matías Walker al respecto de esta situación. Claramente, Carabineros, el Ejército, las Fuerzas Armadas no se pueden quedar con $1000 de presupuesto. Entiendo que esa fue una votación simbólica del Senado para que buscáramos un acuerdo, para que los gastos reservados sean una excepción y no la regla general, que los gastos reservados estén acotados a funciones indispensables para la seguridad pública o la defensa nacional. Distintos ministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera, como el jefe de la cartera de Hacienda y también el secretario general de Presidencia, pues han insistido en que esto es muy complejo y que de una u otra forma se debe generar una partida presupuestaria para los gastos reservados de la policía, teniendo en cuenta pues obviamente la importancia que tiene para esta institución contar con estos recursos. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora aquí desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, gracias por ese reporte, Juan Pablo. Y continúa en Nueva York el juicio contra el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. El proceso cumple su 9ª jornada y avanza con nuevos testimonios de Miguel Ángel Martínez, uno de los hombres cercanos al capo mexicano. Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene la información a esta hora. Laura.
Continúa el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Su 9ª jornada inicia el día de hoy con el testimonio de quien ya ha venido hablando durante toda la semana, Miguel Ángel Martínez Martínez, conocido como el Tololoche o también el Gordo, una persona que no solamente estaba relacionada con los negocios de Joaquín Guzmán, sino que él señala era del círculo más íntimo de este personaje que en este momento está siendo acusado de 11 delitos. Recordemos que durante la jornada de hoy él estará respondiendo preguntas de la defensa, quien durante el día de ayer trató de desestimar sus versiones, atribuyendo como una razón de odio lo que él decía. Cuando la defensa aseveró que era odio, la razón por la que él hablaba, él aseguraba que se debía a que él podía atribuir 4 atentados que le hicieron a su vida en años pasados cuando él se encontraba en prisiones de México. 3 de ellos se habrían hecho con un cuchillo y los otros el último, el cuarto, se habría hecho con granadas que habrían utilizado y que habían lanzado al interior de su celda cuando le pusieron una pistola al guardia que estaba a cargo de su seguridad. Continuamos también muy atentos del tema de las drogas, porque recordemos, la defensa está utilizando el uso de la cocaína que él hizo, uso excesivo de entre 1 a 4 gramos por 15 años, y precisamente ellos dicen que esto eventualmente podría afectar su memoria o los detalles de lo que él podría entregar. Todos los detalles se los estaremos entregando tan pronto se desarrolle la información. Muchísimas gracias, Laura. Y bajan las temperaturas en Florida, en el sur de los Estados Unidos. Aunque los termómetros solo alcanzan los 12 grados centígrados, los residentes de la capital del sol se sienten alarmados. Así es, espera que este fenómeno no dure mucho y el calor vuelva el fin de semana. Nuestra periodista en Miami, Paola Serna, tiene el reporte a esta hora. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues si me preguntan si 10 o 12 grados Celsius es frío, yo les digo, a mi modo de ver, que es bastante frío. No se extrañen de verme en algunas transmisiones incluso con guantes y, si puedo, con gorrito. Así también hay muchas personas, principalmente caribeños, que viven aquí en la ciudad, en la capital del sol, donde normalmente las temperaturas son de más de 35 grados centígrados. Pues ver esta disminución a 12 grados implica que muchos saquemos nuestros atuendos de invierno, incluso disfrutemos de los tradicionales churros con chocolate caliente. No, primera vez que estoy en esta cola y me estoy muriendo de frío, entonces esperando llegar y tomar mi chocolate caliente con mis churros. Esperemos que estén sabrosos. En realidad es bastante increíble lo que ha venido pasando estos últimos días. Hemos tenido una temperatura muy baja y creo que cada vez se pone peor, entonces esto es relevante. Ahora mismo tengo 2 prendas y tenía una más ayer y espero que esto cambie. Ahora bien, si hablamos de 12 grados Celsius a personas tan valientes como el señor que se encuentra en este momento en el mar, personas que vienen de Europa o del norte de América, seguramente nos van a decir que es un chiste y que es ideal para estar en este momento disfrutando del mar. Las temperaturas son muy cálidas. Nosotros venimos del sur de España y ahí tenemos ahora mismo pues entre 0 y 5 grados. Esto es un tiempo fabuloso. ¿Cómo ven ustedes cuando nos ven con esos atuendos, con gorros, con demás, con guantes? Que están siendo muy previsores antes de que llegue el frío, para no resfriarse, porque realmente esto hace más frío con el aire acondicionado que con la temperatura de la calle. Independiente de si 10 o 12 grados Celsius pueda resultar poco o mucho frío aquí en el sur de la Florida, condados como el condado Broward han declarado emergencia, esto con el propósito de obtener fondos para ayudar a las personas que no tienen hogar, dándoles y brindándoles la posibilidad de pasar las frías noches, por lo menos este par de noches, dentro de los albergues que ya han sido habilitados. Desde Miami Beach, informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y a cubrirse entonces del frío. Nueva pausa en esta emisión de noticias, y al volver un ciclista se ha salvado de milagro de ser atropellado por un tren en Países Bajos. La historia en solo segundos, quédense allí. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
Hablamos ahora de un atentado mortal en Afganistán. Hombres armados han atacado el complejo de seguridad británico G4S en la ciudad de Kabul. Uno de los terroristas estalló un camión cargado de explosivos contra las instalaciones de la compañía. En el hecho, al menos 10 personas han perdido la vida y 19 resultaron heridas. La potente detonación destruyó varias viviendas aledañas. Un grupo talibán ha reivindicado la responsabilidad de este ataque. En defensa del Brexit, la primera ministra británica Theresa May aseguró que en caso de perder un voto en el Parlamento para aprobar las negociaciones, habría que hacer algunos preparativos para salir de la Unión Europea sin un acuerdo. May necesita obtener más apoyo del pacto refrendado el pasado domingo por los países del bloque europeo antes de que se someta a votación el próximo 11 de diciembre en la Cámara de los Comunes. Si la Cámara rechaza el acuerdo en ese punto, entonces habrá algunos pasos que serán necesarios, porque obviamente no hemos estado haciendo planes para un acuerdo como gobierno. Hemos puesto cierta información a disposición de las compañías. Si el Parlamento rechaza el acuerdo del 11 de diciembre, entonces hay un proceso, como saben, que está en la legislación para el periodo de tiempo dado para que el gobierno regrese y haga una declaración sobre los próximos pasos. Pero el calendario es tal que en realidad algunas personas tendrían que dar algunos pasos prácticos en relación con la falta de acuerdo, en caso que el Parlamento votara en contra del acuerdo del 11 de diciembre. La tormenta Diana se acerca a Inglaterra e Irlanda. Un oleaje fuerte, ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora deja este fenómeno en las costas del mar de Irlanda. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de lluvias intensas para las regiones de Cornwalls que se prevén se prolonguen hasta la noche de este viernes. Aún se mantiene la orden de no dejar zarpar ninguna embarcación. De niños nos enseñaban que siempre hay que mirar a ambos lados de la vía antes de cruzar una calle. Lo mismo ocurre con las vías del tren. Desde Países Bajos llega un video de un distraído ciclista que esperó el paso de un tren antes de cruzar la vía férrea, pero olvidó tener en cuenta lo que venía del otro lado.